Astele.tv. Hola, buenas tardes. Estamos en el programa de Leyes y Justicia. Pues tenemos un invitado aquí de honor que nos ha hecho el favor de venir y de aceptar este programa. Realmente él ha sido una figura muy importante de nuestro país, lo sigue siendo. A mí siempre lo he admirado en su función, en su carrera. Me encantaba cuando se dirigía a las personas. A mí me hubiera gustado muchísimo, porque estuviste cerca de ser presidente. Muchas gracias. Me hubiera encantado que hubiera sido presidente de este país. Muchas gracias. Porque tienes principios, porque tienes valores, por tu preparación y tus conocimientos, ¿no? Pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación a este programa, que vengo con mucho gusto. Además, pues siendo colegas en la Facultad de Derecho, pues doble gusto estar aquí en tu programa y con mucho agradecimiento por tus palabras. Muchas gracias. Pues tenemos con nosotros a Santiago Krill y también aquí tenemos a Alejandro Ruiz, que es el creador de ASTL.tv, junto con Malena Miranda, que estamos muy contentos, muy orgullosos, pues la televisora ha recibido varios premios y también me acaban de entregar un premio por Leyes y Justicia, por este programa, que es de la Gaviota, que es un premio tanto nacional como internacional. Les agradezco mucho. Muchas felicidades. Gracias. Y le acaban de entregar un último premio también a la televisora, ¿no, Alex? Sí, mira, te voy a decir, claro que sí nos han hecho favor de considerarnos la Gaviota también internacional, también el Club de Periodistas, el Círculo de Periodistas, nos ha considerado como personajes del año y pues contentos de estar aquí, Santiago. Qué bueno, oye, pues te agradezco mucho que me invites aquí a tu casa. No, hombre, pues qué te puedo decir, gracias. Estoy emocionado, la verdad. Sí. Entonces, sí nos gustaría que nos platicaras cuál es tu punto de vista, cómo estás viendo al país, qué caminos podemos tomar. Me gustaría mucho que nos dieras tu punto de vista. Sí, con mucho gusto. Pues mira, después de una elección presidencial, siempre viene la expectativa de cambio, qué cosas van a permanecer igual y qué cosas van a cambiar. Y estamos en este periodo de los primeros 6 meses, medio año, de entender, digamos, cuál va a ser el rumbo de esta nueva administración. Lo que es muy claro es que el triunfo de López Obrador fue un triunfo con un número de votos y en porcentaje muy alto, como antes no se había visto, y particularmente esto también
se ha traducido en cambios importantes en lo que es el Congreso, dado que por vez primera de hace muchísimos años, desde las épocas del presidente Zedillo, el Congreso no tenía, digamos, una mayoría estable liderada por un partido. Particularmente esto se da en lo que es la Cámara de Diputados y también en la Cámara de Senadores. Sin embargo, en la Cámara de Senadores no cuentan con una supermayoría o mayoría calificada para poder sacar adelante las reformas, requieren de las fuerzas opositoras en todo caso. Entonces tienes por una parte cambios importantes dentro de la manera de hacer la ejecución de gobierno, cambios de programas particularmente sociales, por una parte, y por la otra tienes cambios importantes en la correlación política del propio Congreso. Y esto traducido igualmente ya, digamos, en la esfera estatal, municipal y congresos locales. Entonces, estamos, digamos, en esos primeros meses viendo y perfilando los cambios. Santiago, perdón, y aquí interrumpo un momento. Tienes razón en cuanto al Congreso y todo, pero de alguna manera a 6 meses se llevan a cabo elecciones y como que Morena vuelve a tener una repercusión importante. El PAN, de alguna manera, no sé si entenderlo como que avanza, se mantiene o retrocede, no lo sé. Y el PRI es el que de plano no se convierte en una oposición fuerte, está muy disminuido. No hablo de los partidos pequeños, no porque no sean importantes, sino porque realmente todavía no tienen una gran representación. ¿Cuál es tu opinión de esa fotografía? Bueno, pues mira, es una fotografía de claroscuros. Claros los triunfos que se tuvieron en Aguascalientes, que fue no solamente la capital del estado, sino una serie de municipios conurbados que dan alrededor del casi 90% de la población. Entonces fue, digamos, en Aguascalientes un triunfo contundente para Acción Nacional. En lo que hace Durango, el triunfo no fue tan contundente, pero fue un triunfo porque se ganó la capital del estado, que es Durango, y aparte municipios igualmente muy importantes, y ahí pues va a haber, digamos, un equilibrio de fuerzas sumamente interesante con el PAN liderando, digamos, ese equilibrio. Por lo que hace a Tamaulipas también fue otro triunfo muy importante. Ahí solamente hubo elecciones para el Congreso local, para la integración del Congreso local. De 21 distritos o 22 distritos se obtuvieron triunfo en 21 distritos. Bueno, eso por lo que hace, digamos, a los claros y por lo que hace a los obscuros. Para nosotros, para Acción Nacional, pues fue la pérdida de Baja California desde el punto de vista de la gobernatura y de los municipios que integran el estado. Y por lo que hace a Puebla, pues igualmente fue la pérdida de la propia gobernatura. Sin embargo, hay que decirlo, y esto es muy interesante, Acción Nacional ganó de dos maneras Puebla, si se puede decirlo de esta forma. Ganó en el sentido de que tuvo más votación que Morena, 1-1. Sí. Morena gana finalmente por la alianza que formula, y por la otra, Acción Nacional ganó de manera muy contundente en todo lo que son las zonas metropolitanas poblanas, fundamentalmente Puebla, y los 7 u 8 municipios conurbados. Entonces, es una elección interesante porque al final del día, ¿qué fue lo que sucedió? Y lo que sucedió es bastante interesante, que es lo siguiente. En número de votos, en los 6 estados, me faltó uno que fue Quintana Roo, donde Morena también tuvo un avance de manera importante. En los 6 estados donde hubo elecciones, el Partido Acción Nacional tuvo más votos que Morena, ganó más municipios y más distritos. Sin embargo, en la otra cara de la moneda, perdió un bastión importante, que es Baja California, y perdió otro bastión que también era importante, no tan simbólico como Baja California, porque era un poco más reciente, que fue Puebla. Esta es, digamos, la película como yo la veo, y en el saldo final, para dar una opinión muy concreta, yo creo que esto demuestra varias cosas. Primero, que el Partido Acción Nacional, por mucho, es el único partido que puede enfrentar a Morena y que lo puede hacer con éxito
haciendo bien las cosas, con buenos candidatos, buenos programas y con estrategias que le permitan hacer lo que pudo y hizo en Aguascalientes, en Tamaulipas y en Durango. Segundo, que es muy importante, que el Partido de Acción Nacional tiene una fuerza real, porque estamos hablando que en los primeros 6 meses de gobierno, de cualquier gobierno, es lo que se llama la luna de miel. Es cuando el gobierno está en su pico, en su mejor momento. Y después pues viene decayendo. Ya inclusive López Obrador ha venido decayendo en lo que es sus porcentajes de popularidad. De aceptación, ¿verdad? Entonces, lo que es muy interesante es que en este periodo el Partido Acción Nacional pudo enfrentar elecciones sumamente complejas, pero ganando la mitad de ellas. De 6 elecciones que se tuvieron, 3 se ganaron. Entonces todo esto pues da, digamos, ánimo, es oxígeno, primero para darle una señal a la población que si están buscando una alternativa diferente a Morena y al gobierno López Obrador, Acción Nacional claramente representa una alternativa. No digo que sea la única, es una alternativa. Y por el otro lado, que claramente donde estamos gobernando, salvo el caso de Baja California, los resultados fueron relativamente buenos. Wow, qué interesante. Y sobre todo, ¿quién da esa opinión? Y yo te pregunto, perdón, Leti, nada más. Sí, no, por en favor. estos momentos de coyuntura, que estamos viviendo una situación difícil a nivel político, económico y social. Político porque reacomodo de fuerzas. Económico, tanto interno como externo, con Estados Unidos, concretamente la guerra más fuerte. Y social porque de alguna manera nos han hecho dividir a la sociedad. Vivimos una sociedad confrontada. Desafortunadamente se habla de ninis, chairos o lo que quieras, hasta mascotas, ¿no? Pero realmente estamos hablando de una sociedad dividida. En ese sentido, nosotros imaginaríamos que la voz de unidad del presidente, como lo hizo ahora, tendría que ser congruente con las definiciones que ha hecho o las separaciones que ha hecho. Te pregunto, en esta coyuntura, ¿cómo debe sentirse el ciudadano de a pie? Bueno, hay una polarización y esa polarización divide y las divisiones en nada ayudan para que, en primer lugar, el país marche, digamos, en una ruta de certidumbre, de desarrollo sostenido, y no es bueno, digamos, estarle echando la culpa al de atrás. Va bien cuando hay causa, yo no digo que no se haga, pero para todo, digamos, todos los males vienen de atrás. Ya en los primeros 6 meses, cuando tenemos el primer trimestre más violento del que hemos tenido, pues en la historia moderna del país, en el siglo, estos enero, febrero y marzo. Y particularmente, por cierto, también en la capital. Aquí ha habido un aumento del 54% de los delitos. O sea, son cifras que sí, digamos, puede haber un referente a lo anterior, pero no todo se explica por lo anterior, ¿no? Igualmente en materia económica, pues no es casual lo que están haciendo calificadoras internacionales que fungen como una especie de árbitros para decidir qué economía tiene, digamos, posibilidades de desarrollo bajo parámetros muy técnicos y estándares para todas las economías. Estas calificadoras lo mismo califican la economía de México que la de Inglaterra, que la de España o la de Colombia. Es lo mismo, con los mismos parámetros y de la misma manera tiene la repercusión una buena calificación aquí que allá, o una mala. Entonces la parte económica estamos viendo con enorme preocupación la baja en el empleo, la disminución en la actividad económica. Esto, para decirlo, digamos, de una manera sencilla, repercute en que nuestra economía se hace más chica. Entonces, no solamente afecta al empleo, sino que los propios, quienes tienen en este momento empleo, sus salarios no van a ser iguales. Tenemos ya presiones inflacionarias, presiones en el tipo de cambio. A mí nunca me gusta ser una voz alarmista.
no creo, digamos, en las falsas alarmas ni nada. Sin embargo, sí quiero dejar un acento de enorme preocupación por la política económica que está llevando el actual gobierno. Si quieren hacer cambios, que se pueden hacer muchos cambios profundísimos y extirpar en buena medida la corrupción. Lo que no creo que sea una buena idea es hacerlo en contra de medidas económicas que son las que convocan la inversión, a la estabilidad y eventual crecimiento de un país. Tienes razón. Vamos a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias. Pues regresamos aquí con nuestro invitado de lujo, el maestro Santiago Krill. Muchas gracias. Leti, con mucho gusto. Me encanta cómo ves tu punto de vista, tu lectura de la situación política por la que está pasando nuestro país. Y yo creo que sí, lo que tememos los mexicanos es esta fuga de capitales, ¿no? Porque eso se está dando mucho desempleo en el país, que también es muy preocupante. Es muy preocupante por nuestros conciudadanos y porque les va a pegar directo al estómago, ¿no? Sin duda, mira, yo creo que la política de combatir la corrupción es un acierto. Ahora, la discusión es cómo. Vamos a generar escasez en alimentos, vamos a limitar los servicios de salud, vamos a generar escasez en la distribución de las gasolinas. Todo esto es lo que está en juego. Yo no dudo que el objetivo pueda ser bueno, pero la política, fundamentalmente hoy en día, es entender en los cómo. Ahí es donde está la gran discusión. Pues nos podemos poner de acuerdo que el país debe tener un desarrollo, que debe de combatirse la pobreza, que debe de superarse las situaciones de inequidad o desigualdad social. Estamos todos de acuerdo. El punto es cómo lograrlo, porque muchas veces,
cuando se utilizan malas políticas o políticas populistas, que quiere decir políticas de corto plazo, en donde lo que se intenta es el resultado inmediato para satisfacer un anhelo de cambio de la población, pero que se descuida el mediano y el largo plazo. Y ahí es donde vienen los saldos negativos de este tipo de políticas. Y por eso los gobiernos que, digamos, que invierten en el futuro no necesariamente generan una popularidad de corto plazo. Porque, por ejemplo, invertir en infraestructura, pues ni siquiera se ve. O sea, un sistema de aguas bien puesto, pues está abajo. Quienes quieren trabajar tienen que trabajar en el subsuelo, ¿no? Y son obras que tienen maduraciones de 5, 7 o 10 años. Estamos hablando de una carretera, estamos hablando de obras, digamos, de largo alcance que sí pueden generar un bienestar social permanente. Pero si estamos solamente discutiendo de medidas de corto plazo, sin ver el mediano y largo plazo, es un enorme equívoco. Para mí, Santiago Krill. Las decisiones más complejas, desde el punto de vista de política pública, son aquellas que involucran el mediano y el largo plazo. Porque hay que hacerlas con una especie de anteojo bifocal. Ver, sí, la inmediatez, lo urgente, pero sin dejar de ver cómo evoluciona esa decisión, esa medida, esa política pública en el mediano y largo plazo. Dicho de una manera más sencilla. Lo que hoy puede verse muy bueno e inclusive aplaudirse, mañana puede constituir un enorme desastre desde el punto de vista del bienestar. Entonces, un estadista, desde mi punto de vista, lo que tiene que ver es si resolver lo inmediato sin dejar de ver el resultado, los efectos de esa medida en el largo plazo. Y precisamente, por ejemplo, Weber, cuando habla de la responsabilidad del político, se refiere a esto. Hay que hacerse cargo de que decisiones de hoy son decisiones que repercuten en el mañana. Y doy un ejemplo muy actual. Abrir las fronteras del sur del país para la migración de nuestros hermanos centro y sudamericanos y de otras nacionalidades. Yo creo que una política migratoria hoy en día, siglo XXI, tiene que ser una política abierta. Ya lo dio la muestra la propia Angela Merkel, lo que hicieron, digamos, con toda la migración de Europa del Este y a quienes recibió Alemania, bueno, inclusive cuando quitan el muro de Berlín, pues el proceso de integración. Entonces Alemania es un buen referente, pero es un referente bueno por la apertura, pero también por lo ordenado que se ve esa migración. La migración tiene que tener orden. Respeto a derechos humanos, por supuesto, pero el país tiene que tener la capacidad económica, social y política para poder procesar el flujo de su migración. Porque México tiene la triple característica. Es un lugar donde ocurre migración de sur a norte, donde también se genera migración propia de México hacia el norte. Y por otra parte, es un país que recibe migración de muchas otras partes. Entonces tiene, digamos, es fuente y destino. Entonces, es una situación compleja. Entonces, vamos a ver, si se abren las fronteras indiscriminadamente, ¿qué es lo que sucede? Pues inmediatamente llegan al norte y vemos los problemas que se tuvieron particularmente en Tijuana y la presión que esto hizo en la frontera norteamericana y las repercusiones desde el punto de vista político y desde el punto de vista internacional que estamos hoy teniendo tienen causa y origen. No son producto de una generación espontánea de las cosas. Claro. Tienen causa y origen en una política migratoria. Desde el punto de vista popular, pues es una política, digamos, que mucha gente le podría aplaudir por la circunstancia de que es una política de apertura, que es una política que privilegia el respeto a los derechos. Eso está muy bien,
Pero hay que pensar no solamente en eso. Eso es una condición, Sí. pero no es la única condición bajo la cual se debe tomar una decisión de esta naturaleza. Santiago, perdón, ahorita que decías que combatir la corrupción, yo creo que todos estamos de acuerdo en México, todos queremos que se aplique la corrupción, que se combata, pero en un momento dado la mejor forma de combatirla es aplicando el Estado de Derecho. Pero si nos damos cuenta, lo que es la cuestión de la educación, prácticamente se la dejan en manos al CENTE y al sindicato. Hablas de evitar la corrupción, pero hablas de adjudicaciones directas que no son explicables. Hablas de combatir la corrupción, pero resulta que los proyectos de infraestructura más grandes que son el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y el otro tren que se me olvidó ahorita el nombre, resulta que, la refinería de Dos Bocas, ni siquiera tienen estudios ambientales. Lo que cualquier estudiante de Derecho nos obligan a estudiar o algo así, ni siquiera se está cumpliendo. Entonces, de alguna manera, no estamos realmente simulando una situación de combate a la corrupción cuando hay opacidad en algunas toma de decisiones por parte de las autoridades. Es que es una contradicción. Y las contradicciones no tienen sentido, o el sentido de la contradicción solamente. Pues obviamente no se puede pedir transparencia cuando el 80% de los contratos se están adjudicando sin previa licitación. Pues eso es obvio, o sea, no hay manera, ¿no? Cuando las grandes obras se hacen sin los permisos correspondientes. Y todavía otro dato, si se quiere revisar el pasado, ¿por qué solamente se echa la culpa al pasado? ¿Y dónde están los responsables? O sea, está bien echar la culpa, a ver, hay veces que sí explica, digamos, algo del presente, no digo que todo, pero algo. ¿Y los responsables? Exacto. Si el tema es seguridad, ¿dónde están los responsables de seguridad? Si el tema son los grandes desfalcos en, digamos, los fraudes de estos enormes que hubo, o sea, los referentes, digamos, a Odebrecht, a OHL, a la estafa maestra, qué sé yo, a todo lo que hubo y lo que está en boca de la gran mayoría de los mexicanos, ¿dónde están los responsables de nombre y apellido? Es un país que desde mi punto de vista como mexicano, pienso que uno de los mayores problemas que tenemos, y esto es para los abogados y para los profesores de derecho, es que es un Estado de derecho que no fácilmente se asignan las responsabilidades para entender quién es responsable de qué. Por ejemplo, pongo un ejemplo, en esto de la seguridad. Si saliendo del programa alguien del equipo es asaltado en alguna de estas calles, espero que no, simplemente es como ejemplo, ¿no? Sí. ¿Hay alguien responsable de eso? Un policía que esté a cargo de la cuadra, un comandante que esté a cargo de un cuadrante que cubra esta colonia. ¿Quién es el responsable? O sea, no hay responsables. Sí, no hay. Y eso puede ocurrir, ¿cuántas veces? 20 veces, 1000 veces. Y esto vamos subiendo en una especie de pirámide ficticia hasta arriba. ¿Cómo es posible que alguien que está a cargo de la seguridad de la Ciudad de México, con 54% de aumento, ¿dónde está la responsabilidad de quién, verdad? Asaltos, extorsión, muertes, carambas. Y esto es muy importante porque siempre la responsabilidad es muy difusa. Pongo otro ejemplo, en el caso del narcomenudeo. La competencia está en los 3 niveles de gobierno. Así se decidió, que fue una pésima decisión, pero en fin, ahí está. Entonces, le toca una parte al municipio, otra parte al Estado y otra parte a la Federación en el combate. Yo digo que es uno de los delitos más graves, porque pues, tiene que ver con el consumo de drogas, particularmente de jóvenes, y lo que eso daña respecto a su futuro. Bueno, si hay 3 entidades o 3 competencias, ¿quién es el responsable finalmente? Imaginémonos que alguien en este momento está vendiendo droga en una calle de la Ciudad de México. ¿Quién es responsable? O sea, ¿quién debe de realmente tener esa responsabilidad? Entonces tenemos un problema doble, un problema de diseño institucional,
para definir responsabilidades y un problema auténtico de impunidad que quienes la han hecho no la han pagado. Sin duda. Y otra de las cosas que me llama mucho la atención, nuevamente tú que lo has visto, se suspende la compra de medicinas y resulta que en Jalisco hay una persona que se está llevando todo el dinero por cuestión de medicinas, ¿no? No es creíble, ¿no? De alguna manera se habla de un Estado laico y vemos el problema de la luz del mundo en Bellas Artes y dices, oye, perdóname, estamos hablando de una autoridad con doble, triple moral. No entiendo. Sí, pues es justamente, yo creo que la baja en la popularidad del presidente no es gratuita. Sí, no. Hay una baja, digamos, constante y permanente en estos últimos meses, precisamente por esto, porque la gente de la calle pues ve incongruencias. Y las incongruencias en alguien que tiene mando político son muy graves. Digo, ya en la vida privada, pues ahí cada quien, ¿verdad? Claro. Sí, sí, claro. Pero en la pública se afecta al bienestar, como lo acabas de apuntar. Sí, son de esas cosas que me sorprenden mucho y no sé si quieras ir a corte. Ahorita ya vamos a ir a corte y regresamos. Estamos de regreso en el programa de Leyes y Justicia con nuestro invitado de honor, Muchas gracias, que es el Leti. maestro catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, pues vamos a continuar con lo que estabas platicando, Alejandro. No, es que son bastantes cosas. Te hablaba de no sé si es doble moral o es contradicción, no sé cómo calificarlo. Pero lo cierto es que algo está sucediendo que no es lógico lo que está pasando, porque podremos decir lo que quieras, pero tenemos una estabilidad. Hoy, sin Hasta ser ahorita. aves de mal agüero, no se precia, no hay inversión.
nos están bajando las calificaciones, de alguna manera estás viendo que están corriendo a los trabajadores, no siempre apegados a derecho esta situación. Entonces, como que de alguna manera el Estado de Derecho que nosotros tres como abogados conocemos, ahorita se está, no sé si llamarle violentando, pero lo cierto es que algo está fracturándolo. Hay instituciones que están perdiendo independencia. Hay otra situación que, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ni siquiera es recibida por el presidente, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, si esto es una prueba de los 6 primeros meses, no es que seamos malos agoreros, pero ¿qué pasa, no? No, mira, tienes razón. Yo creo que hay muchas cosas que todos damos como dado, o sea, como el aire que respiramos. No estamos conscientes. Pues estamos respirando a todas horas, todos los segundos del día. Y basta nada más que nos falte un poquito el aire, métanse un cuarto donde no haya mucho aire, en una situación, e inmediatamente nos dábamos por dado el aire, pero cuando viene una situación, pues nos damos cuenta de que existe, ¿verdad? Pues lo mismo con la estabilidad política, con la paz social, y por ello, todo esto de la polarización, de la división del país entre malos y buenos, fifís y no fifís, chairos y no chairos. Y todo esto no le hace bien al país, porque el país, mal que bien, tenía estabilidad, mal que bien tenía paz social, y tiene, yo creo, y tiene también estabilidad todavía. Pero sí se puede poner esto en riesgo, y es algo que es preciadísimo, porque si no hay estabilidad, no hay desarrollo económico. Sí. Y todo eso tiene una consecuencia en cascada de empleos, de salarios, de bienestar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí creo que este es uno de los puntos más de llamar la atención que tenemos que hacer hoy en día. La cuestión de la estabilidad, de la gobernabilidad y de aquellas cosas que dábamos por dados y en el momento que nos vamos a dar cuenta que estamos perdiendo algo muy, muy preciado, como el aire. Sí, Wow. sí, así es la situación económica. Yo siento que lo que pasó es un fenómeno que se da mucho en electoral, según los analistas y los tratadistas de derecho electoral, que fue el voto de castigo del pueblo. Lo que pasó en estas elecciones fue que ya como que estábamos muy desangelados, muy desilusionados del partido que estaba gobernando, y entonces por eso se dio este tipo de votación. Aparte de que, como comentábamos fuera de cámaras, López Obrador pues ya tenía 18 años de campaña, ¿no? Entonces sí se había dado a conocer en todo el país. Y ese fue el resultado realmente de una votación que no se había dado antes en la historia, ¿no? Yo creo que claramente, como tú dices, Leti, se puede explicar el triunfo en la elección pasada. Lo que no es lógico son las inconsistencias y las incongruencias que estamos viendo en la toma de decisiones, en los cómo para llegar a los qués, en cómo se está buscando combatir la corrupción, con inconsistencias, incongruencias, pero también con maneras muy equívocas que al final del día, en vez de combatir lo que se busca combatir, se fortalece, ¿no? Sí. Es absurdo. Yo creo que esto también debe de servir al ciudadano común para pensar claramente lo que vale su voto, para entender lo valioso que es la participación ciudadana, sea partidista o activista social, para entender lo importante que es involucrarse con la cosa pública. Luego a mí me dicen amigos que ellos no son políticos, y muchos estamos oyéndolo todos los días como para justificar, inclusive aquellos que andan en campaña y son candidatos. No, yo soy candidato, pero no soy político. Yo nomás les recuerdo la definición de Sócrates, cuando me dicen eso. ¿Cómo definía Sócrates a la persona, al ser humano? Es el sun politikon.
el animal político. Yo le digo, miren, no se anden quitando lo de lo político porque se van a quedar en lo otro. Sí, claro. ¿Me explico? Sí. Pues es que la persona, independientemente de que piense que su labor es solamente un granito de arena, bueno, pues de granitos de arena se construyen las catedrales más grandes del mundo, las obras de infraestructura empiezan con un tabique, todo empieza con un tabique, sí. O con un poco de arena, con agua y con, ¿no? Así empiezan las cosas. Entonces, lo que yo sí creo que va a dar todo esto como resultado, pues es una participación, es una concientización del ciudadano común mexicano que tome el poder realmente en sus manos, que castigue o premie las elecciones, y no para ver lo que vimos en la pasada elección, que es un tema que no hemos platicado, pero son participaciones de 30%. Los candidatos a los gobiernos ganaron del padrón con el 10%. Pues eso no puede ser. O sea, ¿dónde está el ciudadano común en el ejercicio de la política, en el ejercicio del involucramiento en la cosa pública? Entonces, por una parte, yo creo que los partidos tienen que reformarse, tienen que definirse desde el punto de vista ideológico y programático de manera muy clara, precisamente para que no ocurran el transfugismo, que por cierto en otros sistemas políticos no es que esté prohibido, pero le ponen una serie de incentivos en contra para que si alguien se quiere cambiar de partido antes de una elección, pues simplemente no puede ser candidato. Claro. Porque entonces lo único que está privilegiando el sistema es que el político busque solamente el poder por el poder y no el poder a través de un programa político, de una ideología clara. Pues claro, si no hay ninguna sanción, si el día de mañana alguien en un partido no encuentra un espacio para ser candidato y se va al mercado político para ver quién da más, pues la política se pervierte, y no dudo que esto también sea una de las causas de la abstención, que la gente común y corriente, en familia, viendo nada más los desfiguros de los políticos que un día tienen una camiseta, la defienden como si se fueran a morir, se acuestan y de repente surgen con otros colores, sí, sí, sí. Y vuelven a intentar hacer creer que están defendiendo sus colores como si fueran a muerte. Pues la gente no lo cree. Sí. La gente es muy sensata y muy racional en muchas cosas que uno quizá no se da cuenta con ese grado de detalle, pero ahí está. Entonces, si vemos nosotros políticos que andan como saltimbanquis de un partido a otro partido, que lo mismo hoy defienden una política pública y mañana la atacan, que ayer criticaron a un personaje político y hoy lo alaban, yo no digo que esto no pueda ocurrir. Yo creo que alguien tiene todo el derecho de cambiar de partido político y rectificar una idea. Esto es obvio, pues esto es naturaleza humana, ¿no? Es sabios equivocarse y poder rectificar. Pero lo que vemos nosotros, pues no es eso. Sí, no. No, es una simulación de eso en todo caso, ¿no? Es una conveniencia personal. Es una conveniencia de buscar el puesto, el espacio político que no encuentran en otro partido, pues lo buscan a la oferta del mercado, ¿no? Entonces esto es grave. Entonces tiene que ver con un sistema de partidos que tiene que reformarse, no están dando de sí, un sistema de involucramiento de la sociedad que tiene que tomar cargo de su responsabilidad social. O sea, desde los problemas de su colonia, de su cuadra. ¿Cuántas veces no vemos? Estamos viendo una construcción enfrente de nosotros que no cumple absolutamente ni con la licencia de uso de suelo ni con nada, y por no meterse en líos, la gente luego se queda callada. Y sale la construcción, entonces viene el problema de tráfico, los problemas de seguridad, etc., etc., ya no hay agua, ya no hay servicio. Sí, ¿por qué? Se agotan los mantos acuíferos. Pues claro. Y aparte, eso es lo que provoca que en los terremotos se caigan los edificios. Porque está el agua sale y sale de los pozos, ¿no? Entonces, eso es muy grave. O sea, no temblaba ni en la del Valle ni en la Narvarte. Digo, no se caían, perdón, los edificios ni en la del Valle ni en la Narvarte,
pero ahora en el último pues terremoto sí se cayeron, por eso, por los mantos acuíferos. Y entonces corre peligro la vida de los ciudadanos. Y luego sacan las licencias de construcción para 4 pisos y lo hacen de 8. Pero es aplicar el Estado de Derecho. Sí, es aplicar. Y de alguna manera puedo entender, tienes razón, y comparto contigo de que nos debemos de involucrar más como ciudadanos, me queda claro. Pero te pregunto, y eso también debería de haber ciudadanos en la autoridad. Y creo que es lo que más les está faltando a ellos, los valores de ciudadano. Sí. Porque una de las esencias básicas del ciudadano es el respeto. Y creo que ahorita lo que menos se está dando es eso. Ni respeto por el himno al cantarlo, ni respeto al mantener tu palabra, ni tus ideologías. No hay respeto. Y obviamente ya no llego al exceso de dividir a las personas, porque eso ya lo agotamos el tema, ¿no? Pero eso es algo que me preocupa a mí, que no se está dando ese respeto. Y cuando no te respetan, tiendes a la violencia. Y de alguna manera que nadie quiere un México bárbaro, y no se trata de ser pesimista, ¿no? Entonces sí estoy preocupado, Santiago. Y algo que me gustaría, no sé si ahorita o en qué momento, te pregunto realmente, ¿has vivido una situación tan especial, para no decirle caótica ni calificarla, tan especial nada más, como en tu vida, de alguna manera de figura, de líder, de parte de un partido, como la que se está viviendo ahora? Mira, sí me ha tocado, digamos, la experiencia de enormes contrastes y de situaciones que, si yo se las platico en este momento, pues dirán es como del siglo antepasado. O sea, yo estuve en Chihuahua en 1986 cuando vi cómo se robaban las urnas y vi a un secretario de Gobernación haciendo una justificación de lo que estaba sucediendo en aras de un concepto que le llamaban el fraude patriótico. O sea, yo vengo de ahí. Sí, sí, sí. O de todas las jornadas que tuvimos en San Luis Potosí con don Salvador Nava, en ese cambio interrumpido de gobiernos iban, gobiernos venían, y no se respetaba el voto, y todo el movimiento que también paralelamente creó Fox, cuando no lo dejaron ser gobernador. Entonces, vengo, digamos, de lugares que parecerían la prehistoria. Sí. Entonces lo que a mí más, digamos, más me preocupa es que todo eso nos ha costado, el proceso de transición democrática de este país nos ha costado muchísimo tiempo, y sobre todo hemos tenido la fortuna de hacerlo pacíficamente. Yo quiero que vean otras transiciones que no necesariamente se han llevado en paz. La mexicana, la transición a la democracia, es una transición en paz. ¿Y qué hicimos? Pues buscamos siempre los caminos vía las instituciones, nunca las apuestas extremas, porque una apuesta extrema no ocurre, y al no ocurrir hay enorme frustración, claro. y las cosas así no funcionan. Nos costó a una generación construir el Instituto Nacional de Elecciones, antes el IFE, nos costó construir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A mí me tocó participar como presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en la Cámara en el diseño actual de la comisión, y en el seminario del Castillo de Chapultepec en el diseño no actual del INE como tal, pero del IFE y de la ciudadanización, que fue el resultado, digamos, de todo un proceso y de una discusión muy larga que tuvimos con todos los partidos, y que poco a poco fuimos avanzando a elecciones pues más transparentes, en donde el voto, aparte de contarse bien, contara desde el punto de vista político, en donde los sistemas ya no se cayeran, de caerse y de callarse. Entonces, hemos avanzado mucho, y esto que hemos avanzado está en riesgo. Claro. Sí. Esto es precisamente lo que está en riesgo. ¿Cómo es posible tener elecciones donde no se llegan ni siquiera a los 30 puntos de participación? ¿Cómo es posible la impunidad que existe en este país? O sea, uno es responsabilidad del ciudadano, la participar, y otra es impunidad, responsabilidad de la autoridad. Entonces, ¿qué requerimos? En primer lugar, pienso yo, que una de las fallas más graves del actual gobierno
Se ha dicho muchísimo de muchas cosas, pero no se habla de una que para mí es fundamental. Un gobierno está para conciliar. Un gobierno está para dialogar con todas las fuerzas políticas. Es la fecha que a nuestro presidente, el partido, que es el principal partido de oposición del país, no ha sido convocado oficialmente a abrir un diálogo político, simplemente para revisar la agenda del gobierno, la agenda de carácter legislativo, dialogar sobre ello. A la mera hora esto no compromete, no es que se quiera llegar a un acuerdo, no, simplemente este es lo que voy a hacer. ¿Qué opinas tú, principal partido de oposición? Oye, estoy teniendo este problema con Trump. Mira que ya está la situación rebasada. Pues se convoca a los líderes de la oposición. Nos sentamos con los líderes que están en el gobierno. Claro. Y empezamos a tratar de ver qué debemos de aportar cada cual. Y yo estoy seguro que una convocatoria así, y no me equivoco, Acción Nacional estaría más que dispuesto. Claro. Y eso ni nos desfigura, ni nos quita identidad, y al contrario, yo digo que en situaciones de Estado, quienes hemos estado en esto, no vamos a chistar. Claro. Porque sabemos lo que es el Estado mexicano y lo valioso que es tener esa cohesión social. Entonces, un presidente con la mano abierta, que no quiere decir que vamos a estar de acuerdo, que no quiere decir que no vamos a debatir, que no quiere decir que vamos a votar, no. Lo que quiere decir es que lo importante en las situaciones de Estado debemos de estar juntos. Por ejemplo, la convocatoria el sábado próximo a este acto, digamos, de dignidad republicana, o como le quieran llamar. Bueno, yo creo que nadie podría estar, digamos, en contra de una situación de esa naturaleza, pero ¿será eso o será otra cosa? Un acto de campaña. ¿Será eso o otra cosa? Convocarlo en un lugar como Tijuana, donde acaba de suceder esta elección y acaba de pasar. Yo no. O sea, son cosas que yo creo que se deben dialogar antes. A la mera hora resulta que se puede llevar a cabo en Tijuana bajo un formato, el único orador, pues que sea el jefe del Estado mexicano, no hay discusión, y la presencia de todos, pero son cosas que deben de acordarse, dialogarse. Y el diálogo es de ida y regreso. Y el diálogo no es plática. O sea, no es ir a platicar. El diálogo político es ir a tener resultados. Aunque sean pequeños, aunque sean limitados, aunque sean lo más austero, no importa. Pues para eso es el diálogo político. Y hay momentos en la política para competir de manera muy intensa, lo acabamos de hacer, y hay momentos para coincidir. Y hay momentos para oponernos a la oposición. Entonces hay una serie, digamos, de modalidades que tiene que tener la política, y quien está en gobierno tiene que tener la versatilidad para entender qué momentos son para coincidir, qué momentos son para competir y qué momentos son para estar en desacuerdo en los temas centrales de la nación. Y eso daría mucha unión y mucha fuerza al país, claro, que es lo que necesitamos en este momento. Claro, a mí no me da ningún temor darle la mano a un adversario. Que en primer lugar son adversarios, Leti, no enemigos. Claro. O sea, no se trata de exterminar a nadie. No se trata de suprimir un partido político. Por más malo que me parezca, si es un partido medroso, si es un partido que nada más va inclusive por el dinero, bueno, es un partido político. De poco respeto, pues sí será de poco respeto, es un partido político. Y eso hay que combatirlo, ¿en dónde? En las urnas. Y que lo rechacen los ciudadanos. Pero el diálogo político tiene que ocurrir en las cámaras, tiene que ocurrir al nivel del Ejecutivo, tiene que ocurrir en todo el país, con los gobernadores, con los congresos locales. Para eso es la política. ¿Cómo se pudo haber hecho nuestra Constitución si no hubiera habido parlamento? ¿Cómo hubiéramos podido llevar a cabo el proceso de transición política, la construcción del INE, IFE, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Cómo? De la Auditoría Superior de la Nación, de los grandes órganos, digamos, de autonomía constitucional que tiene el Estado mexicano, el Banco de México, una institución que le ha sido de enorme utilidad a México. Autónoma. Pues lo hicimos dialogando, lo hicimos a base de esfuerzos de enorme aproximación, donde cada quien cedía una parte, en fin, y empezamos a hacer los diseños de las instituciones del México moderno. Así se hacen.
O sea, no hay nada que no se haga a través de un diálogo productivo, no hay nada que no se haga a través de una voluntad, de una disposición. Y los mejores momentos de este país son cuando se dan esas creaciones, no cuando viene la polarización, no cuando viene que un partido denigra al otro, que el otro hace no sé qué para humillarlo, para desaparecerlo. Eso no sirve. Esos son fuegos de artificio momentáneos que alguien puede aplaudir, seguramente alguien que está un poco aturdido aplaude, pero que nada más, y son pasajeros, y lo que pasa y no deja nada, no es bueno para la República. Sí, en lugar de beneficiar, perjudica. Perjudica. ¿No? Mira, ya terminamos desafortunadamente el programa. Esperemos que nos acompañes otro día a tratar todos estos temas tan interesantes. Y sí nos gustaría que le dieras un mensaje al público respecto de lo que hemos tratado. Bueno, pues en primer lugar, Leti, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Gracias. Me he sentido auténticamente en casa. Y bueno, pues lo que platicamos aquí, seguramente algunos estarán de acuerdo, otros no lo estarán, pero lo que al menos yo he intentado el día de hoy es poner los acentos donde creo que están nuestros deberes como ciudadanos, nuestros deberes como políticos y los deberes de quienes están, digamos, en el mando del país. Muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias. Muchas gracias.